quiero invitarle a que busquen su Biblia la epístola a los Colosenses, el capítulo 3 y los versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Señor, dándote las gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de poder compartir con tu iglesia tu palabra, Señor. Siempre necesitando el apoyo, la ayuda en la sabiduría del Espíritu de Dios para poder dar una sana interpretación, Señor, a lo que tú permitiste que quedara para una eternidad en ese bendito libro que tú has puesto en nuestra mano, la Biblia, Señor, que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que lo que tú tengas preparado, con la humildad que el Espíritu Santo nos pueda dar, con la limpieza de nuestra mente y nuestro corazón, la podamos recibir, Señor, para beneficio nuestro y gloria tuya. Sé tú hablando, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, en un tema que puede ser, Señor, un problema para la mayoría de personas que esta mañana nos encontramos. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. El tema es lo que realmente es el perdón. Y esta situación del perdón para muchos de nosotros puede ser algo complicado. Para muchos de nosotros como hijos de Dios, tal vez por una falta de discernimiento no podamos darnos cuenta de que anda afectando nuestras vidas. Científicamente se ha demostrado que hasta puede provocar enfermedades cuando eso reside en el interior de nuestras vidas. Afecta mucho y lo más importante, dañamos a nuestro entorno, nos estamos dañando nosotros mismos y lo principal de todo, que dañamos nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo habla de un revestimiento, pero ese revestimiento no es exterior, como cuando usted se pone una vestimenta nueva o se viste para su día. Pero ese revestimiento es interior, pero se detecta exteriormente. Cuando la Biblia dice que por sus obras los vas a conocer. Entonces, cuando uno está afectado por ese odio, por ese rencor, uno tal vez lo anda metido en su interior, se anda haciendo daño, pero no tiene el verdadero discernimiento para buscar una solución como debe de ser. Y el apóstol en el primer versículo dice que nos vistamos, dice, como escogidos de Dios. Y las evidencias son santos y amados, dice, apartados completamente para Él, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestimenta espiritual que el apóstol está recomendando a una iglesia. Pero todo eso lo hace en base a que en los primeros versículos Él pone y nos hace ver unas condiciones. Y dice Él que si hemos nosotros resucitado en Cristo, debemos, dice, como primer punto, no poner nuestra mira, no poner todo el empeño en las cosas de la tierra, sino en las del cielo. Es una evidencia que Él pide,
Que si hemos, dice, resucitado en Cristo. Y si hemos resucitado es porque hemos muerto a nuestra vida pasada. Y es donde él, en el siguiente versículo aquí del capítulo 3, el versículo 13 de Colosenses, pide unas cosas. Y dice que nos soportemos, dice, los unos a los otros. Eso lo hace pensar a uno, lo hace meditar y analizarse cómo es la forma de proceder diariamente de uno, de su carácter. ¿Cuántas personas habemos que sinceramente podemos pensar, no en voz alta, sino para nosotros mismos, para beneficio nuestro, qué tan vidrios somos? ¿Qué tanto soportamos a nuestra pareja o nuestra pareja nos soporta a nosotros? Aquí es igual. Esto es para todos los que queremos cambiar, para todos los que queremos aceptar, para todos los que queremos ser confrontados por la palabra para un beneficio nuestro. ¿Hasta dónde soportamos nosotros nuestros amigos? ¿Hasta dónde nos soportamos nosotros como familia de la fe que somos? ¿Hasta dónde nos soportamos como equipo de servidores que somos? ¿Qué tanto nos molesta lo del uno, la opinión del uno con el otro? Entonces el apóstol dice, no puede ser eso, dice. Tienen que comprenderse, tienen que soportarse los unos a los otros. Tienen que darse cuenta de que tal vez no es problema de la otra persona, que es problema del interior de uno, de lo que uno anda cargando, de lo que uno anda llevando. Y luego dice, y perdonando, dice, unos a otros que tuvieran, dice, contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esto vamos a hablar más adelantito, porque queremos enfocar este problema que no sé cuántos en este momento podrá estar viniendo a su mente, situaciones que tenemos contra alguien o que alguien tiene contra nosotros, que nosotros hemos despedido ese rencor, ese odio de la otra persona, porque déjeme decirle que se siente la repulsión cuando una persona tiene algo contra uno, o la otra persona siente cuando uno tiene algo contra ella. Es algo que no se puede difícilmente ocultar. Y la Biblia dice que debemos de evitar todo eso. Debemos de evitarlo porque además de lo que nos estorba a nosotros mismos, del daño que nosotros mismos, como dije cuando inicié, no nos damos cuenta, no alcanzamos a discernir que todo eso va contra los principios de Dios. Porque dice que nos perdonemos con ese mismo amor, con esa misma visión que Cristo nos perdonó a nosotros. Hay un caso que lo quiero compartir con ustedes. Hace aproximadamente unos 60, 70 años, 5 misioneros estadounidenses se dirigieron a la selva tropical de la Amazona Oriental en Ecuador para hacerles una segunda visita a la tribu Waorani, que según los antropólogos era la sociedad más violenta sobre la tierra. Tenían una cultura de muerte y los estudios mostraban que un 60% de la tribu murió por homicidio. Tan pronto como estos misioneros bajaron del avión, fueron atacados con lanzas por miembros de la tribu, hasta morir. Los brutales asesinatos fueron noticia en todo el mundo y se convirtieron en las portadas de la revista Life, Times y Newsweek. Muchos periódicos informaron de la muerte de estos hombres, entre los que estaban Nate Saint y Jim Elliot. Un par de años más tarde, Elizabeth y Valeria Elliot, la esposa y la hija de Jim, y Raquel Smith Saint, hermana de Nate, se trasladaron a la comunidad
a la misma comunidad o a Urani para mostrar el amor y el perdón y ministrar a las personas que habían matado a su familia. Con el tiempo, Mincaye, el líder de la tribu, y los 5 hombres que participaron en el asesinato de los misioneros se convirtieron en cristianos. El tipo de perdón de Elizabeth y Raquel mostraron que no tiene sentido sino hasta haber conocido el perdón que Dios da. Una vez que no lo hayas tú experimentado, ¿cómo puedes perdonar? Entonces, si tú has perdonado, lo que estás haciendo son 4 cosas que estas mujeres hicieron. Esto es una realidad, iglesia. Esto es a mi manera de ver, para un nivel de cristianismo. El poder perdonar a alguien que le mate a su padre, a su hermano, a su hijo, es otro nivel, pero es un nivel que se alcanza. Y se alcanza cuando la persona en realidad ha entendido el perdón que ha recibido. Me imagino que estas personas que regresaron a ministrar, a demostrarles que podían perdonar, que podían olvidar ese daño que les habían hecho, habían entendido lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué no hemos hecho nosotros en ofensa para Dios, hermano? Fíjate bien, no le estoy diciendo qué hicimos, ¿qué no hemos hecho? Lo hemos hecho todo. Y aún así, en la misericordia de Dios, Él mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, y que por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario perdonaba nuestros pecados y nos hacía completamente limpios a cada uno de nosotros, los que entendiéramos ese amor que casi es incomprensible para la mente del ser humano, pero que existe. En mi punto de vista y mi forma de ver la situación, estas mujeres sí lo entendieron. Y dijeron, si Cristo ha hecho por mí todo eso, ¿quién soy yo para no poder perdonar los que me han hecho tanto daño? Porque nosotros le hemos hecho un daño a nuestro Señor Jesucristo en ofensa, en bofetada, y miramos al pueblo judío, miramos a los soldados romanos cuando le hacían todo eso. Nosotros le hemos hecho cosas peores. Nosotros lo negamos con nuestras actitudes. Nosotros salimos de las iglesias con las grandes Biblias y nuestra vida es otra. Nos vestimos como oveja, la piel de oveja, pero somos unos lobos rapaces. Muchos de nosotros, no estoy hablando de toda la congregación, ni estoy queriendo ofender a nadie. El mismo Señor Jesucristo le dice, tengan cuidado, le dice. Porque hay lobos con piel de oveja, o sea, disfrazados completamente. Y personas así son las que evitan, cuando personas débiles en la fe ponen su confianza en X o Y cristiano y dicen, él está en las cosas del Señor, y esta persona dentro de sí se forma un concepto que él quiere que la persona cristiana a la que él está observando sea en realidad alguien que demuestre un cambio verdadero. ¿Para qué? Para seguirlo él. Pero con el tiempo se da cuenta que ese revestimiento que el apóstol Pablo no funciona en la vida de ese hombre. Y con el tiempo se le cae esa vestimenta falsa de cristiano que anda y demuestra lo que en realidad es. ¿Y eso qué hace? Afectar a la persona que ha puesto los ojos en él para seguir a Cristo. Y esas son las situaciones, hermanos, que debemos de tener cuidado nosotros los cristianos. Entonces, haces las 4 cosas que estas mujeres hicieron cuando usted en realidad se dispone y en realidad quiere perdonar. Yo recuerdo que el pastor general tenía sus expresiones y decía, cuidado, che, decía, que vos también tenés tu historia. Como diciendo, no juzgues porque tenés también techo de vidrio. Y también me acuerdo de otra expresión que decía que el perdón es olvidar.
Porque usted puede decir te perdono, pero en el mínimo pleitecito que usted tenga, en el medio enojo, ya está recordándole a la otra persona lo que le hizo. No es perdonar. Perdonar tal vez no es volver a amar, pero sí perdonar es poder ya limpiar su mente, limpiar su corazón con la persona que le ha hecho el daño, poder soportar, poder platicar, poder hablar, tal vez, pero no ha regresado tal vez el verdadero amor con el que usted tenía antes con esa persona. Y una de las 4 cosas que estas personas hicieron, que nosotros debemos de imitar, es que renunciaron ellas al derecho de venganza. Porque como seres humanos que somos finitos, de naturaleza caída, la Biblia dice que somos polvo, dice. Dentro de nosotros la parte humana, la parte carnal siempre está. Y muy cristianos podemos ser. Que la podamos tener dominada es distinto, pero ahí está. Entonces ahí siempre va a existir la lucha con la persona que a usted lo ha dañado, o a la que usted ha dañado, siempre va a estar en una lucha. Cuando en realidad esta persona sabe el daño que ha hecho, o usted sabe el daño que ha hecho, y que eso le intranquiliza y no le da paz. Entonces usted piensa, usted tiene en su mente ciertas cosas que le provocan ira. Usted piensa en la persona y se siente mal, le da cólera, y piensa un montón de cosas. Entonces dice Romanos capítulo 12, versículo 19, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente, se lo voy a leer, usted anote si quiere el versículo, Romanos 12, versículo 9. No traten, dice, de vengarse de alguien, solo esperen a que Dios lo castigue. No traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue. Cuando uno, hermano, deposita esas situaciones delante de Dios, la Biblia nos ha enseñado que Dios pelea nuestras batallas. Lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es esperar en Él, es confiar en Él. Saber que Él va adelante protegiéndonos, pero todo cuando la disposición del corazón de nosotros es por hacer lo bueno. Es cuando usted se ha dado cuenta de que usted anda siendo dañado, se está dañando usted mismo, con lo que anda dentro de su corazón, el rencor, la ira, el odio. Entonces necesitamos nosotros sacarnos esas cosas. Para eso es que existe la palabra perdón. Solicitarlo, uno si lo ha ofendido, o aceptarlo, porque los dos son problemas. Porque podemos haber gente que no aceptemos un perdón. Pero ¿cómo puedo manejar esto yo? Si yo soy el que voy a pedir perdón y no me lo aceptan, lo importante es su corazón. Si la persona no me acepta, y yo en realidad estoy solicitándole, le estoy demostrando que estoy arrepentido por la ofensa, por el daño que le hice, en la forma que sea, y le estoy pidiendo perdón, y no lo acepta, ya no es problema mío. Pero yo el que me estoy limpiando mi corazón. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo demostró su amor y el perdón para todos, pero ¿cuál es todo? Todos los que quieren aceptarlo. Hay gente que no lo quiere. Hay gente que no quiere recibir ese perdón. Entonces, para poder perdonar yo, debo de entender ese perdón que yo he recibido, que lo recibí por gracia, y yo tengo que dar el perdón también por gracia, por la forma como yo lo recibí. De ahí dice, respóndele al mal con bien. ¿Cómo puede saber uno cuando en realidad usted ha perdonado por completo a alguien y su corazón está limpio? Limpio en el sentido que él es indiferente, ver a la persona. Usted establece una diferencia como cuando la veía antes, cuando usted estaba dañado, a como cuando la ve hoy. Y usted la ve tranquilamente, la puede saludar,
puede platicar a Dios y sin ningún problema. Yo contaba hoy en la mañana de que yo tuve un problema de esos y pasé mucho tiempo enfermo de mi corazón, odiando a una persona de mi entorno íntimo. Me puñaló, me metió un puñal y a mí me dolió tremendamente. Y no fue de un día para otro, sino que pasó un tiempo para que yo reaccionara y me diera cuenta que lo que yo estaba sintiendo no era correcto. Y me di cuenta que además del daño que me estaba haciendo, estaba afectando mi relación con Dios. Porque la peor mentira que un cristiano, lo voy a repetir, la peor mentira que un cristiano se puede dar es creer que con un corazón, con ese gran problema, con ese rencor, con ese odio, pueda accesar al trono de la gracia. Es mentira, hermano. No se puede. Usted puede pensar que sí, pero bíblicamente se lo contradice. Tenemos que tener un corazón limpio, un corazón arrepentido, un corazón que por lo menos esté proyectado a Dios en pedirle primero perdón a Dios y pedirle que Dios lo ayude. Y yo llegó un momento en que entendí eso, que no era correcto. Yo estaba ya por salir del colegio de teología en San Salvador, cristiano, y andaba con ese corazón. Hoy yo me pregunto, ¿y en todo ese tiempo será que Dios me habrá escuchado algo a mí? Nada. Pero llegó un momento en que, gracias al Espíritu de Dios, quizás me hizo entender que debía de ver de qué manera yo arreglaba ese problema, y le pedí a Dios, porque yo no podía. Yo trataba y no pude, es que no pude, hermano. Pero cuando yo le pedí a Dios como tiene que ser, empezó Dios lentamente a obrar en mi vida. ¿Y cómo obró primeramente? Empezó a quitarme aquel malestar que yo andaba adentro cuando pensaba o de casualidad veía a esa persona. No lo podía ni ver. No podía oír ni el nombre. Me molestaba, me dolía. Y el primer efecto que Dios produjo en mí fue ese. El segundo fue de que yo podía ya vernos, sentarnos y platicar. Ya no sentía nada. Pero había otra cosa que yo sabía que faltaba. Se había perdido el amor. Y ese no se ha recuperado. Y es de años. Pero ya no tengo problema. Duermo tranquilo, pienso, si se me viene a la mente, o escucho el nombre, o oigo algo relacionado, ya no me produce nada. Pero se ve que hasta ahí ha actuado el Señor conmigo, porque yo le decía al Señor, pero la relación, aquel amor, aquel no existe ahorita. No escuché nada que el Señor me dijo. Entonces yo he seguido mi vida así. Esa es la forma como Dios actuó en mi vida en ese periodo. No sé cómo puede actuar en su vida. No sé si usted ha tenido un problema así, que se ha sentido dañado y usted se lo quiere quitar y ha hablado con el Señor sinceramente diciéndole, no puedo, Señor. Veo y no resisto ni ver. Oigo que habla y no resisto ni la voz. A esos grados. Y el Señor, cuando usted se pone de esa manera, comienza a actuar en su vida. ¿Por qué? Porque sabe que dentro de ese pedimento que usted le está haciendo hacer, usted también quiere restablecer ¿qué? Su relación con Él. Porque se pierde, hermanos. Se pierde. ¿Y cuántas familias dentro de las iglesias? ¿Cuántas familias de lo que nos llamamos la familia de la fe estamos viviendo esas situaciones y no las queremos arreglar? Y dice el Señor, respóndele al mal con bien. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Se los voy a leer yo porque es en la nueva versión internacional. Dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan.
Mire, hermano, solo póngase a pensar, lea en su Biblia, en la Reina Valera, que es lo mismo que estoy leyendo yo, solo tal vez con un cambio de palabritas que nos hacen mejor comprensión, que no es nada sencillo lo que el Señor pide para nuestras vidas. Si muchas veces dentro de la familia no nos amamos, y el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los que nos han hecho un mal. De lo que estoy hablando, que consideramos en otros momentos en que ni los podemos ni ver. Ellos. Y el Señor pide que los amemos. Entonces, cuando dentro del plan y de lo que estamos hablando, de lo que significa el perdón, imagínense hasta dónde nos lleva el Señor. Cosas que nosotros como cristianos las ignoramos o las leemos, pero no les queremos dar el verdadero contenido que tienen para nuestra relación con nuestro Creador. Entonces a mí me ha hecho pensar mucho esto, porque conozco familias, sé de personas, uno tiene amistades y vemos que estas cosas están sucediendo y están sucediendo como que sin nada y se está viviendo de esa misma manera. Supuestamente, entre comillas, tranquilo. No hay tranquilidad. No hay tranquilidad. Hagan bien, dice, a quienes los odian. Imagínense usted. Bendigan a quienes los maldicen. Esto puede ser algo fácil, pero ¿cómo va de corazón? Porque usted yendo esto puede decir, no, si yo lo que pido es bendición para esta persona que me ha hecho tanto daño, pero ¿qué tanto va de corazón? Porque hablar es fácil. Yo decir, Señor, bendigo a fulano, bendigo al que me cae mal, bendigo al que me hizo daño, lo puedo decir, pero ¿cómo lo siento? ¿Cómo lo expresa mi parte sentimental, mi corazón? ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo lo ve Dios? Oren, dice, por quienes lo maltratan. Con que no oramos muchas veces por nuestro entorno. Entonces, cuando uno lee esto, hermano, cuando lee estos principios establecidos de parte de Dios para nosotros, hay que meditarlo. Nos llama a ver cómo en realidad anda nuestro interior. Y dice después, dice, repitamos, dice, los pasos y las veces que sea necesario. Y esto habla de lo que dijo Pedro en el encuentro con Jesús. Señor, le dijo en Mateo 18, 21 y 22, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino debes perdonarlo hasta 70 veces 7. Yo explicaba algo hoy en la mañana, que Pedro se la quiso llevar aquí como de queriendo impresionar, porque él dice, debo perdonar hasta 7 veces. En el tiempo los rabinos judíos, ellos enseñaban de que el perdón solamente se podía llevar a cabo hasta 3 veces. Y ese es el concepto que Pedro está manejando aquí. Y eso es lo que Pedro había sido enseñado. Entonces aquí Pedro sale elevando eso y dice, vaya, a mí me han enseñado que hasta 3 veces debo perdonar, pero aquí voy yo. Señor, ¿le puedo perdonar hasta 7 veces que me ofendan? No, le dije, Señor, no es nada. 70 veces 7 si es necesario. O sea, continuamente el Señor manda a que nosotros estemos perdonando a quienes nos ofenden. Y es tan serio eso, hermano, del perdón, que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, 23 y 24 dijo algo que yo siento que es un mensaje directo para nosotros los cristianos, porque Él le dijo, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, fíjese bien, hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, no yo contra él, sino aquel tiene algo contra mí,
Yo he sentido que no le caigo bien, yo he sentido que él tiene un problema conmigo. A eso se refiere. Mire lo que dice el 24. Deja ahí tu ofrenda, dice, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir resumiéndolo, hermano? Para que yo lo pueda entender más fácil, para que usted lo pueda entender más fácil. No me va a agradar nada de lo que tú hagas, que pretendas hacer para mí, si tenés esos pernitos con alguien. No te me vas a venir a presentar como un gran cristiano, te vas a tirar al suelo, vas a empezar a levantar las manos, vas a empezar a alabar a Dios y con un gran problema con alguien. Solo imagínense. Entonces estas son cosas, hermanos, que uno de memoria las conoce, estos versículos, de memoria, me lo sé. Versículos que cada rato lee uno. Pero aquí es donde uno se viene a dar cuenta de que hay momentos que el Señor los ocupa, esos mismos versículos, y te dice, no sigas leyendo, mejor comprende esto. ¿Y de qué te sirve que leas toda la Biblia si no aplicas estos dos versículos? ¿Y de qué sirven esas grandes oraciones que te tiras en los púlpitos y alabando al Señor, otras personas que se tiran al suelo, que mi Dios aquí, y odiando a la persona o siendo odiados por alguien y sin arreglar esos problemas? Entonces, todas esas cosas son las que en realidad lo ponen a pensar en uno, hermano. Recuerde que somos humanos. Recuerde que a todos nos molesta algo, que muchos tenemos techo de vidrio. Muchos no nos soportamos. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos en paz. Primero tenemos que arreglar nuestra casa. Porque si no arreglamos nuestra casa, si no estamos en paz en nuestra casa, ¿cómo vamos a estar en paz con los demás? No podemos. Si no nos perdonamos nosotros mismos actitudes que hemos tenido, que hemos dañado personas, hemos dañado nuestro entorno y seguimos con esa culpa nosotros, no podemos perdonar a otro. Si no alcanzamos a dimensionar todo lo que nosotros hemos ofendido y hemos hecho contra Dios, y cómo Dios manifestó completamente lo que significa el verdadero perdón en la cruz del Calvario, no podemos perdonar. ¿Y cuál es la máxima expresión del perdón de Dios en la cruz del Calvario? Y le hago una pregunta, hermano. ¿Quién le estaba pidiendo perdón a Jesús? De los que lo crucificaron. ¿Quién le estaba pidiendo perdón a Jesús de todos los que lo golpearon? ¿Quién le estaba pidiendo perdón a Jesús de los que le metieron los clavos? De los que lo latigaron. ¿Quién se acercó y le dijo, Señor, perdóname? ¿Quién? Nadie. ¿Y qué hizo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La máxima expresión del perdón. Sin que le fueran a pedir perdón todos los que lo ofendieron, todos los que lo clavaron, todos los que le hicieron eso, Él los perdonó. Entonces eso nos eleva a nosotros a otra dimensión. Eso me complica más mi vida, pues lo que le quiero decir, mi vida cristiana. Porque nos decimos que somos imitadores de Cristo. Decimos que somos seguidores de Cristo, decimos que somos embajadores de Cristo, o sea, representantes del que Él perdonó sin que nadie le pidiera perdón. Eso somos los cristianos. Por lo menos es lo que dice la Biblia que somos. Ahora, pero en realidad somos eso. Entonces todo esto, hermano, el efecto que debe producir en su vida y en mi vida es reflexión. Porque son cosas que se pueden hacer. El apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses dijo en parte del versículo 3:13, creo que es, olvidando lo que queda atrás, dijo, y siguiendo hacia adelante. El contexto en que Pablo lo estaba diciendo, él no estaba hablando refiriéndose directamente al perdón, pero él estaba hablando de que toda su vida, un hombre común y corriente, que la diferencia que puede tener Pablo entre usted, entre él y nosotros, es su relación con Dios. Un hombre dedicado a Dios.
Un hombre que entendió la gracia, un hombre que supo aplicar la gracia, pero tenía problemas. Tenía un carácter fuerte. Era impulsivo. A saber cuántos problemas tuvo en todas esas cacheteadas que le pegaron. Una vez lo dejaron hasta muerto, casi muerto, y no lo siguieron apedreando porque creían que estaba muerto. A saber cómo reaccionó. A saber qué tipo de problemas tuvo. Y dije, Pablo, yo he olvidado todo eso, todo pasado para mí ya no existe. Yo sigo adelante ahorita. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de los daños que nos han hecho y lo que lo hicimos. Ya lo hicimos. Si nosotros venimos cargando todo eso, trayendo ese montón de carga, vamos a andar como el peregrino de Juan Bunyan, con aquel matatada de pecados, con aquel matatada de preocupaciones. Hay que tirarlas, hermanos. Ya hubo quien nos perdonó. Entonces hoy la obligación suya y mía es perdonar. Usted lo recibió por gracia lo tiene que dar. Hay una parábola que quiero compartirla con ustedes. Es permítame, en Mateo creo que es, ya le digo. Espere que me ha perdido. Aquí está. Mateo 18, vaya conmigo, por favor. Yo se la voy a parafrasear solo para que usted y yo leamos los versículos, Mateo capítulo 18 y los versículos 32 al 35. Esta es la parábola donde el rey llega a su reino, valga la redundancia, y se pone a ver las cuentas de sus siervos, cómo estaban sus siervos con él. Y había un siervo que le debía 10,000 talentos a él. Entonces dijo que trajeran, que viniera él, que trajeran a su esposa, a sus hijos, porque los iba a vender para recuperar, ya que el siervo no podía pagarle, él tenía que recuperar su dinero. Y le dice que le traiga a toda su familia y que él los va a vender. Entonces viene el siervo, como no podía pagar esa cantidad, comienza a suplicarle y a pedirle al rey que lo perdonara, que no le fuera a vender a sus hijos, que no lo fuera a vender a él, que no fuera a vender a su esposa, que le perdonara, que él no podía pagarla. Ese es el contexto. Ahora el versículo 32 dice, entonces cuando él sale perdonado, se encuentra a otra persona, a otro amigo de él, que le debía una tontería, pues, y le exigió que le pagara. Y cuando la persona le dijo, mira, no te puedo pagar o espérame, él tomó represalias contra el que le debía a él. Entonces se lo fueron a contar eso al rey, lo que había hecho, el que había sido perdonado. Versículo 32. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, le dijo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Iglesia, vaya pensando, póngase usted y ponga a Cristo. Póngase usted y ponga a Cristo. Versículo 34. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, mire, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Más claro no se puede. Y lo voy a repetir. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, hay que hacer la comparación. Primero pone la figura del rey y el siervo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no perdono? Esto que me está diciendo la parábola.
siervo malvado. Eso es para mí. ¿Y por qué no tomarlo uno, pues? ¿Y por qué no poner la mirada en lo que directamente Jesús le está hablando a su pueblo? Porque termina diciendo, eso hará mi Padre Celestial con vosotros, dice. Porque el rey le había perdonado todo. Así como Cristo nos ha perdonado todo a nosotros que llegamos a la cruz del Calvario y Señor, arrepentido, Padre, perdóname, y Señor, esa salvación tuya, esa gracia tuya, y comienza a llorarle uno a Cristo que lo perdone. Y Cristo en la cruz del Calvario tranquilo y le dice, aquí está mi sangre, aquí está mi vida, quedó entregado por ti, tómala. Y perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros, no debes nada. ¿Qué forma en mí eso? ¿Hasta dónde me lleva eso a mí? ¿Me debería de llevar eso a mí? A un agradecimiento, a un seguimiento a lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque hay personas que voy a ofender y me van a ofender a mí. Porque vivimos en un mundo conflictivo. Porque cualquier palabra nos ofende, cualquier mirada nos ofende y nos lleva hasta cierto punto a sentir un rencor por esa persona que nos ha visto de esa manera. O que no entendió lo que le quise decir y lo tomó mal y eso formó en él un resentimiento. Entonces, ¿qué debe de pasar en mi vida cuando tengo ese interior así medio podridón? ¿Qué debe pasar? Acordarme de esto. Acordarme que a Cristo no le importó todo el montón de ofensas que yo le hice a Él y le sigo haciendo, porque seguimos ofendiéndolo. Y que Él dijo, perdonado una vez y para siempre. ¿Y cómo no voy a entender eso yo, pues? ¿Y cómo no va a formar un agradecimiento? Lo que pasa es que nunca le hemos dado la aplicación verdadera a la palabra que Él nos dice a nosotros, a que meditemos. Si estamos en la condición del rey que perdonó y que Él quería que la persona que fue perdonada por Él lo imitara, o solo recibimos el perdón, pero con el otro nosotros somos completamente déspotas y no hay misericordia para la otra persona y la hundimos y la atacamos. ¿Cómo nos ve Dios, iglesia? ¿Cómo nos ve Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque es a nosotros que nos está hablando. Repitiendo el versículo 35. Fíjese bien, así también dice, mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Cómo? Como lo quiso el rey con el siervo que no perdonó, lo entregó. Si no perdonáis, y tiene que ser el perdón, como dijimos, sin cola, de todo corazón. Y perdonás a tu hermano en esa forma todas sus ofensas. Y aquí no ha pasado nada. Pero sí, iglesia, esa limpieza solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo cuando usted en realidad se dobla ante Él, reconoce lo que Él ha hecho y le dice, mira Señor, yo no puedo perdonar, mi humanidad no me permite, ayúdame, porque te quiero agradar, porque quiero seguir ese ejemplo tuyo de perdón. Con esto termino. Dicen que alguien le dijo alguna vez a John Wesley lo siguiente: nunca podré, le dijo, perdonar a esa persona. Le dijo alguien a Wesley. Y él le respondió, entonces le dijo, espero que nunca peques, porque no vas a querer perder, le dijo, el puente por el que tienes que cruzar para llegar al cielo. Ese es el perdón. O sea que el no perdonar, nosotros como familia de la fe que somos, como hijos de Dios, que decimos que hemos recibido por gracia de perdón, estamos cortando ese puente que da el acceso para llegar a la plenitud en Cristo. Eso fue lo que Wesley le contestó y se lo voy a repetir. Entonces le dijo, no vas a querer pecar, le dijo.
No vas a querer quemar el puente por el que tienes que cruzar para llegar al cielo. Eso es lo que el Señor nos pide esta mañana, que reflexionemos. Como humanos que somos, todos podemos andar guardando algo que nos ha molestado, que nos ha resentido, que ha producido un rencor, que ha producido una ira, que ha producido un odio. Todo parte de la humanidad, hermano. El problema no es ese, el problema es mantenerlo. El problema no es discernir que el que anda sufriendo es usted o yo, que andamos eso adentro. El problema no es alcanzar a discernir que Dios lo que quiere es que nos soportemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos en paz, que vivamos en armonía. Familias enteras que se está perdiendo la unidad por esto, por el odio. Y quiero terminar con un proverbio que dice lo siguiente, y permítame leérselo en la Nueva Versión Internacional. Dice Proverbios 17:9, por si usted lo quiere anotar. El que perdona la ofensa, dice, fíjese bien, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cuando una persona tiene ese gran problema del rencor, el objetivo es dividir. El objetivo es ese dolor que anda ella supuestamente, o él, es transmitírselo a los demás del grupo. Porque ese odio o esa división es contra una o dos personas del entorno, o de que sea, del grupo de amigos, de las amigas, de lo que sea. Entonces lo que esta persona, el objetivo es meter ese odio a los demás. ¿Para qué? Para arremeter contra aquello y dividir. Dividir una casa, dividir una iglesia, dividir una familia, dividir un grupo de amigos, un grupo de amigas. Ese es el objetivo. La división. ¿Por qué? Por el odio que anda. Y eso no nos damos cuenta. Y el gran problema es que a quienes les está metiendo ese odio no disciernen lo que está haciendo esta persona que odia. Porque tal vez el otro no siente eso mismo, pero esta persona le tira toda esa hiel, le tira toda esa maldad al grupo. Y el grupo lo absorbe. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Por dejarse llevar por lo que dicen. Y esas son las situaciones que el Señor te dice esta mañana. Si usted, iglesia, ha entendido que recibió el perdón de sus pecados, de las ofensas que usted le hizo al Señor Jesucristo y le sigue haciendo, y todo está perdonado por la gracia y misericordia de Él, ¿quién es usted para no dar lo que recibió por gracia, darlo por gracia y perdonar al que ofendió? Oremos al Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos ha regalado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de tu congregación. Gracias por la protección, Señor, que hemos tenido este tiempo con estos eventos que han pasado, Señor. Y gracias también, Señor, porque por medio de tu palabra hablas a nuestras vidas. Yo pedí algo en la mañana que con ese mismo respeto lo pido en este culto, es que nos unamos todos en una oración, en una petición, y que esa petición sea que el Señor limpie nuestro interior, que limpie nuestro corazón, que aflore eso que andamos adentro, y que así podamos entender que andamos perdiendo completamente la relación con Dios. Que podamos entender por el discernimiento que el Espíritu Santo nos da, de que somos afectados nosotros, de que hay algunas enfermedades que podamos tener, y esas enfermedades, la causa es ese rencor. Muchos vamos donde el doctor y el doctor dice que no tenemos nada y nos estamos muriendo.
Y es que en nuestro corazón anda una carga horrible. Y esta es una mañana para que juntos nos unamos en un mismo espíritu y le pidamos como iglesia a nuestro Creador, al que nos perdonó, que nos limpie, que nos dé la facilidad para poder perdonar a quienes nos han ofendido. Que quiénes somos nosotros, criaturas, para no poder perdonar a otros, débiles igual que otras personas, con un montón de situaciones adversas que nos pasan, que decimos y que nos dicen. ¿Y qué dice Jesús? Que nos perdonemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros. Todo eso es algo que nosotros como iglesia, juntos, esta mañana le podemos pedir al Señor que nos ayude. Porque hay cosas que nuestra humanidad no las puede soltar y necesitamos la ayuda divina.